Mira, en gran parte que se esté perdiendo la cultura es debido también a la poca información que recibe la gente joven. Y yo mismo me incluyo, cuando yo era joven no tenía idea de lo que era la mitología chilota. Después de grande vi lo que teníamos realmente, lo tan grande que tenemos, viejo. Y no lo dejamos pasar. Toda esa información tenemos que mostrársela a los niños desde un principio para que se sientan acogidos con su propia cultura, orgullosos de su propia cultura. Hay gente que se va de aquí de Chiloé, se va a vivir a Punta Arenas o Puerto Montt, a Santiago, y le preguntan dónde es. Se avergüenzan de decir que son chilotes. Eso es ignorancia. Es nada más que ignorancia. Yo siempre he dicho, yo soy chilote, yo no soy chileno. Chiloé es más que un gorro lana y un plato curanto. Hay que pensar en eso. Los viajes se definen como el desplazamiento de un lugar a otro, con una distancia larga o corta, a través de diversos medios de transporte, ya sea por aire, mar o tierra. Este desplazamiento nos regala muchas emociones que muchas veces dependen del método de viaje que utilicemos. Por ejemplo, no se siente lo mismo caminar por la cinta de embarque para subirse a un avión que esperar paciente un tren que viajará por distintos paisajes. José Tito Cárdenas Soto, 80 años. Mi nombre completo es César Asensio Gallardo. Tengo 92 años. José Guillermo Barría Vito. Vito con B corta. María del Carmen Barría Altamirano. Margarita del Tránsito Alvarado Ampuero, edad 85 años. Bueno, mi nombre es Víctor Hernán Nayán Serpa y próximo a cumplir el 2 de febrero 81 años de edad. Mira, Pincoya, mi nombre con todo gusto te lo voy a dar, Ramón Octavio Pérez Gallardo, pero Moncho Pérez. ¿Y mi edad te la puedo dar otro día? ¿No? Vale, tengo 68, ya viejito ya. José Manuel Álvarez Gallardo, nacido un 28 de noviembre de 1947 en la ciudad de Ancud, mi bonita ciudad de Ancud. Ya, yo me llamo Joseph Egon Wolf Lorenz. Nací el 29 de diciembre de 1930, por lo tanto tengo 91 años cumplidos. Bueno, mi nombre es Rubén García Valle, tengo 73 años y bueno, soy hijo de Ancud. Bueno, yo soy Abraham Peralta González, tengo 68 años y soy aquí oriundo y nacido y criado aquí en la ciudad de Ancud. Franklin Freddy Linz, 68 años de edad. René Augusto Saldivia Chacón, tengo 67 años. Cuenta la historia que durante el siglo XX existió un ferrocarril en una de las zonas más remotas del mundo, específicamente en Chile, en la mágica Isla Grande de Chiloé. La historia del ferrocarril de Chiloé se remonta hacia el año 1850 con la empresa de los ferrocarriles del Estado, proyecto que significó la implementación de un nuevo método de transporte que facilitó el desplazamiento tanto de personas
como de productos a lo largo de Chile. Se tiene indicio que los primeros ferrocarriles de Chile datan de mediados del siglo XIX y se encontraban ubicados al norte del país. Además, estos fueron financiados con dinero de empresas privadas, con el objetivo de facilitar el transporte de minerales que se exportaban en aquellos años. Hubo mucha presión ciudadana desde principios del siglo XX, porque el ferrocarril en Chile comenzó a desarrollarse después del boom minero hacia el sur. Entonces se veía como que el ferrocarril era sinónimo de desarrollo. Venía el ferrocarril y todo mejoraba, había negocio, había transporte, había trabajo, se movía personas y mucha mercadería. El tren de Ancú a Castro, de Castro a Ancú, comenzó sus actividades el año, más o menos como lo que se dice, el año 1912. Y ese era el fantasma de progreso que vendía el ferrocarril, el proyecto de ferrocarril en Chile, de final del siglo XIX, principio del XX. Y Chiloé no quedó ajeno a eso, porque antes del siglo XX, toda la comunicación en Chiloé era marítima. Parte de la cultura, pero también tenía unos tiempos distintos. Entonces, cuando irrumpió esa idea de progreso igual ferrocarril, ¿qué dijeron? Si el proyecto venía de diferentes gobiernos para traer el ferrocarril hasta Puerto Montt, ¿por qué no Chiloé? ¿Por qué no Chiloé? ¿Por qué no Chiloé? Y para ello tuvo que construirse la línea férrea de Castro a Ancú, o de Ancú a Castro, que por los dos lados, siguiendo naturalmente la ruta que hizo el indio Caicumeo, porque no sé, se conocía de la ruta que había de Castro porque se iban a encontrar con cerros y con una serie de cosas. Entonces en esa ruta le señalaba más o menos por dónde tenía que pasar la línea férrea. Y estaba en eso, de grupos cívicos, en Ancú como en Castro, presionar a través de los regidores y diputados de la época. Y estaba esa idea. La Cruz del Sur fue un baluarte, diario de iglesia, que el tren de Chiloé, y cuándo el tren a Chiloé, y cuándo los estudios, hasta que fue tanta la presión de esos grupos cívicos, canalizados por el diario La Cruz del Sur, hay un ala fuerte de la iglesia, que en algunos aspectos era muy conservadora, pero en otros se subió al carro literal de que el tren iba a traer progreso para Chiloé, iba a ser un complemento a la navegación y el transporte marítimo. Y así fue. Se comenzaron los estudios en la década de 1910, un poquito antes, 1908, para hacer la factibilidad. Se construyó entonces con mucha gente que vino de afuera y a esa persona le llamaban carrilanos, porque trabajaban los rieles, arreglaban las líneas. Ya, como bien lo demuestran, el mejor estudio que tenemos a la vista, que lo hizo Gustavo Boldrini, un arquitecto excelente, el proyecto ya venía con varias patas cojas, o sea que hagámosle tren a los chilotes, pero lo justo nomás. ¿Qué significó eso? Una restricción severa que tuvo consecuencias después, que fue la trocha, una trocha angosta, 60 centímetros. Y eso ya, como proyecto locomotor, venía a condicionar la posibilidad de expansión real que tuvo el ferrocarril, por su capacidad de carga obvia. A partir de la década de 1850, el Estado chileno comenzó a comprar acciones de compañías ferroviarias o de ferrocarriles completos, como por ejemplo el ferrocarril de Valparaíso a Santiago en 1858 y la Compañía del Ferrocarril del Sur en 1873. Sin embargo, las líneas férreas adquiridas hasta ese momento funcionaban con una administración descentralizada. Por lo tanto, el 4 de enero de 1884 se creó por ley la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con una administración a cargo de un director general elegido por el presidente de la República y asesorado por un consejo. Sin embargo, los antecedentes del ferrocarril de Chiloé ocurrieron en paralelo a estas fechas y en un mundo aislado de la realidad continental. El ferrocarril de Chiloé se inauguró el 2 de abril del año 1912, pero su historia se remonta hacia la última década del siglo XIX.
Para ese entonces ya se discutía en medio de prensas locales la necesidad de un medio de transporte distinto al marítimo, es decir, la necesidad de un ferrocarril local dentro de la isla de Chiloé. Esto con el objetivo de incrementar la conexión entre localidades y el intercambio de productos que se generaban para ese entonces. Sin embargo, en Chile continental, el proyecto del ferrocarril estatal solo llegaba hasta Puerto Montt y muy poco se dialogaba sobre un ferrocarril para Chiloé. Fue así como la presencia de actores políticos en las cámaras, específicamente gracias a 2 diputados y un senador del Partido Conservador que representaban a Chiloé, se comenzó a plantear en un primer momento la agitación al Congreso Nacional. Recién, el 1 de agosto de 1899, se presentó el primer proyecto de ley para consultar fondos para los estudios preliminares de la implementación de un ferrocarril en Chiloé, y este fue presentado por el senador por Yanquihue y Chiloé en ese entonces, don Ramón Ricardo Rosas. No obstante, el proyecto fue negado con el argumento de en lo avanzado del año en materia presupuestaria, por lo que las esperanzas de un acercamiento de un ferrocarril para Chiloé aún se mantenían. Cuando llegamos a Castro, veníamos de Quellón en barco, pues no había camino. Tomamos la góndola abajo en la estación, al lado donde estaba actualmente abajo en la Capitanía de Puerto, y viajamos en la góndola. Me acuerdo de la estación Puntra, porque ahí bajó gente, y yo tenía 5 años. Y la monotonía del tren, que jamás lo había vivido, donde nosotros vivíamos en Quellón esos años habían 3, 4 vehículos. Uno no sabía qué es lo que era un tren. Bonito, porque vivíamos cerca de la estación de Ancud. Y siempre nos íbamos a jugar ahí con otros amigos, también hijos de padres de ferrocarril también ellos, y era bonito. La llegada del tren, la salida del tren, los pitos del tren, algo. Y a mi edad todavía está grabado. Eso es lo otro notable también, porque las familias fueron sumándose en especialidad, sobre todo los carpinteros, que fueron los que al final incluso estuvieron salvando el ferrocarril. Y las familias se fueron comprometiendo. Todos de una u otra manera teníamos un familiar que trabajaba en el ferrocarril. Y era una alegría, yo me acuerdo, porque se traían las novedades del campo, las papas, las siembras nuevas, había un comercio muy a la chilota. Pasamos a Puntra, ahí había un hotel, y ahí pasamos a comer. Siempre me acuerdo que nos sirvieron una cazuela de cabeza de cordero con un mayo de papa. Y de ahí tomamos un cachito de vino y de ahí, porque era, no sé, era 3/4 de hora que esperaba el tren. Y de ahí partimos para Castro. Nosotros no le decíamos el trencito, le decíamos el tren. Porque en realidad era un vehículo importante en ese tiempo. Sí, por ahí pasábamos a la orilla de la feria. Y había una estación que uno paraba el tren. Entonces, cuando ya paraba el tren, nos bajábamos todos. Ahí en Pudeto Abajo, donde para antes era laguna para arriba, pues, donde está la Shell, todo eso era pura agua, lagunas grandes. Se demoraba harto, parece que eran como 8 horas que se demoraba. Si no eran 6, eran 8. Pero se demoraba. Seguimos con el recorrido del ferrocarril y nos encontramos en la localidad de Puntra. Siguiendo con la historia, muchos años después, en 1905, se comenzarían a gestionar acciones concretas, gracias a que el diputado por Chiloé, don Ignacio García, en acuerdos con su colega, don Guillermo Pereira,
conseguirían en el Congreso Nacional la suma de 35.000 pesos, los cuales se destinarían al estudio del anteproyecto. Transcurren 2 años más hasta 1907, cuando finalmente el gobierno se encarga de los estudios definitivos, los cuales fueron realizados por una compañía franco-belga. Sin embargo, las conclusiones de estos estudios y los trabajos del trazado definitivo del ferrocarril de Chiloé serán publicados al año siguiente, en 1908, los cuales servirán de base para solicitar propuestas públicas. En el estudio del anteproyecto se orienta el trazado y recorrido que daría vida al ferrocarril desde Ancud a Castro, dando a conocer al puerto de Ancud como partida del recorrido, donde hoy se encuentra el sector de Lechagua. Asimismo, la historia señalaba que existían estudios que apuntaban a Lechagua como el futuro puerto ancuditano, dadas sus condiciones de abrigo y fondos, el lugar ideal para futuros embarques y desembarques. Nos encontramos en un lugar histórico por varios motivos. Uno de ellos es la instalación de un muelle que significaba la prolongación de un ramal del ferrocarril Ancud-Castro, que partiendo de calle Prat, cruzando calle Prat, pasaba por lo que hoy es la Costanera y llegando cerca de Fátima, se enfilaba por la costa hasta este lugar. Puerto un poco dinámico porque llegaban barcos de todas las nacionalidades a Ancud porque no existía el canal de Panamá. Posteriormente, cuando aparece el canal de Panamá, Ancud empieza a bajar. Las radios portátiles llegaron como el año 60 en adelante y que fue todo un suceso para nosotros, pues debido al puerto libre que existió. Entonces de verdad que nosotros tuvimos radios portátiles mucho antes que todo el resto del país. ¿Por qué motivo se instaló este muelle? La bahía de Ancud siempre ha sido de baja profundidad. Entonces se ubicó que este lugar era apto para la llegada de embarcaciones nacionales y extranjeras. Bueno, para mí tiene recuerdos muy especiales por cuanto mi niñez yo lo viví en torno a la estación de ferrocarriles que existía antes del año 1960, donde hoy en día está el supermercado Unimark. Y bueno, nosotros como niños nos llamaba mucho la atención el ferrocarril, nos gustaba ver cómo hacían el cambio de dirección de las máquinas en la tornamesa que había en la casa de máquinas de ferrocarriles y después el enganche para hacer el convoy que se iba a dirigir a la ciudad de Castro. Otro punto importante de resaltar es que los terrenos que se encontraban cerca de la futura línea férrea correspondían a fundos madereros sin explotar, bosques con presencia de coihue, ulmo y laurel. Finalmente, el 28 de junio de 1908, en la ciudad de Santiago, se firma el decreto que ordena la construcción de un ferrocarril para Chiloé, entre Ancud y Castro. La empresa que se adjudicó el proyecto de construcción del ferrocarril correspondió a la empresa de Lesaeta y Durán Hermanos y Compañía en el año 1909, de la cual su representante fue el señor Eleazar Lesaeta. El proyecto fue contratado por 2.950.000 pesos, los cuales fueron utilizados para el establecimiento de una vía, puentes, estaciones con los servicios respectivos, un malecón en Castro para la ubicación de la estación de esta ciudad, 2 muelles en Castro y otro en Lechagua. Bueno, como niño era vivir la experiencia de andar dentro de una locomotora y ahí veía
cómo ellos movían las palancas de cambio, el acelerador, abrían las puertas del fogón para echarle leña primero y después carbón de piedra, y algunas veces yo intrusiaba ahí porque era muy fácil, no se necesitaba fuerza para darle movimiento al tren, que era una palanca que iba a la parte alta, iba para adelante, para atrás, eso era todo, así que ahí me entretenía y eso era el atractivo de ir, andar mediodía, 2 horas o 3 horas dentro de la locomotora. No, sí era cómodo, sí, no, sí tenía su comodidad, para lo que uno conocía acá, así que no, estaba bien para ese tiempo. Pues claro que no, los asientos no eran tan mullidos como los que se usan ahora y todo, pero se iba bien. Lo más lindo de mi juventud, en el sentido de que era una actividad tan linda, la gente venía feliz, tanta gente de Butalcura, Puncha, de Castro, a vender sus productos. Era una maravilla ver llegar la gente descargando sus cosas. Y era una actividad y un trabajo bien bonito porque había antiguos carretoneros aquí, carreteras tiradas por caballos, se estacionaban ahí en calle Costanera a comprar. Yo conocí primero el avión alante del auto, porque allá llegaban aviones hidroaviones, muchos barcos extranjeros en Puerto Grande, acampaban temporales, y encontrarme con el tren fue algo fabuloso, yo hasta los días de hoy. Pues, llegamos a la estación de Ancud y ahí estaban los parientes esperándonos, se saludaban entre ellos, bueno, yo era un niño, y nos fuimos a la casa del abuelo Mariano Andrade, me acuerdo, esa noche. Mira, el ferrocarril en sí era bien sencillo, o sea, asientos de madera, con una pequeña cubierta, bueno, en ese tiempo no existía esponja, me imagino que debe haber sido género, cosa para que no sean tan duros los asientos. Tenían baño igual, y bueno, yo la noche antes de viajar no dormía, para mí el viaje en tren era una experiencia totalmente esperada y ansioso por viajar. Uno abría la ventana y podía adquirir tortillas, milcao, carne, etcétera, sopaipillas, en fin. En cada estación que pasaba el tren pasaba también a hacer agua, abastecerse de agua. Como era vapor, tenía que abastecerse. Mientras la gente almorzaba o esperaban nomás seguramente que el tren se haga su actividad nueva que tenía que hacer. Desde 1909 hasta inicio de 1910, las obras de construcción consistieron en desmontar, realizar cortes en el terreno y nivelación de la plataforma, la cual se estaba preparando para la colocación de las durmientes como las que ven aquí. Los durmientes son el madero que es colocado en el suelo de manera transversal para suministrar a los rieles de la vía un soporte adecuado y una distancia segura y fija. En aquellos años, cuando se estaba construyendo el ferrocarril, la empresa solicitó la compra de grandes y pequeños durmientes a un precio de 0,35 pesos cada uno, de madera de coihue colorado, muermo o luma, con una distancia de 1,30 metros de largo y de 5 a 8 pulgadas de diámetro. Miren, esta pieza la encontré donde se construyó el Mercado Nuevo, donde estaba la estación del ferrocarril Ancud-Castro. Supongo yo que tiene que ser un soporte, que estos iban pernos cuadrados acá al durmiente y para fijar los rieles, no sé, algún experto. Yo se lo encargué, se lo regalé a la Pincoya, para que la Pincoya averigüe sobre esta pieza, pero que es del ferrocarril, es del ferrocarril.
igual fue notable el trabajo de ingeniería, miles de personas trabajando. Y eso como que entusiasmó igual a los chilotes y las chilotas que trabajaron en ese primer periodo constructivo, porque hubo pala y picota para mucha gente, si fue una pega que se hizo a mano. Eso igual es notable. El trazado del ferrocarril no hubo maquinaria, ni bulldozer, ni retroexcavadora, lo hicieron a mano, a pala y picota, hacha y machete. Mi suegro fue don Felipe Ojea. Él era el carbonero del tren, el palero que le metía el carbón al tren para que funcione. Salían temprano aquí en la mañana, temprano hacia la ciudad de Castro, y pasaban en varias estaciones acá en Ancud, Castro. Ese es un proceso que a veces se nos olvida, porque todos vemos la foto nostálgica del tren, su carrito, su locomotora, pero el ñeque, el sudor, el trabajo manual que significó armar esa línea, ponerle los durmientes, fue poderoso, muy poderoso. Y viajaba mucha gente en el tren, mucha gente de sectores rurales, con sus cargas, con sus ventas de productos del campo. Así que el tren fue muy importante aquí en Ancud. Era algo inusual, dijera, porque uno no salía mucho de Ancud, y cuando salía en barco, después en lanchas y todo eso, se salía de Ancud. Pero a Castro se viajaba en tren. El tren salía a las 5 de la tarde, salía de Castro. Llegamos a las 9 a Cancún, una noche cerrada. Pasamos a Punta, recuerdo también que pasamos a tomar ¿cuánto se llama? Café con pancito y miel. Sí, efectivamente viajé 3 veces con mis padres a la ciudad de Castro. Y bueno, el viaje era un poco largo por cuanto salíamos como a las 8 o 7 de la mañana y llegábamos a Punta como tipo 12, 1 de la tarde. Total que estábamos en Castro como alrededor de las 6 de la tarde, si la memoria no me engaña. Todas las tardes pasábamos a mirar, de la casa mirábamos hacia abajo cuando pasaba el tren. Mi hermana y mi hermano le daban permiso para ir a mirar a dónde pasaba la nieve, pero nosotros más chicos no nos dejaban ir abajo, porque por cualquier cosa. Si pasaba el tren, yo me acuerdo que lo veo como una foto antigua, una foto en blanco y negro, pero más tirada a café. El tren, la locomotora oxidada, despacito, sus vagones. Y esos años ya el tren había dejado de llevar pasajeros, llevaba solamente carga. La góndola se dedicaba a los pasajeros. Pero es algo ahí que lo tengo ahí, pues lo veo, si lo veo de niño, veía algo muy llamativo, si yo nunca no conocía los trenes, nada. Y lo veo pasar abajo ahí donde está el Rotary, cruzar la calle Esmeralda e irse a la estación. Otro concepto importante a conocer es la trocha, la cual corresponde al ancho de una vía ferroviaria, y el ferrocarril de Chiloé tenía una trocha que medía no más de 60 centímetros. Por eso se dice que era un tren de trocha angosta. Así transcurría la construcción del trazado que se había realizado en estudios previos, mientras que 2 locomotoras llegaban pieza por pieza, las cuales se habían enviado desde el continente chileno. Estas locomotoras, para aquella fecha, se ocuparon de lastrar el tramo Lechagua-Ancud, el cual, hasta ese momento, estaba totalmente enrielado. Cabe destacar también que aquel tramo fue el que más obreros utilizó en la temporada, puntualizando que el 11 de marzo de 1910, entre Ancud y Lechagua, había más de 700 trabajadores. A lo largo de los años de construcción hubieron diferentes percances, tales como la construcción de las estaciones de Ancud y Castro, donde en Ancud la estación y las bodegas del ferrocarril estaban ubicadas en terrenos fiscales, caso contrario al de Castro, donde se debía intervenir un terreno privado. Como no había otro medio de movilizarse salvo los barcos,
El tren para mí en particular y para todas las personas era algo, digamos, que era muy útil para poder viajar, porque no existían buses ni carreteras, y el otro medio también eran a caballo. Había algunas personas que viajaban, demoraban 8 horas a caballo. Entonces la existencia del tren era una ayuda para toda la gente que tenía que ir a sus predios y traer sus productos, en ese caso ese tiempo papa, trigo, y también era una experiencia en el sentido de conocer gente, muy poca gente de fuera, pero igual el hecho de conversar, porque yo era bien conversador, todavía lo sigo siendo, preguntaba y me contestaban, y era muy bonito, y el viaje prácticamente se sentía, porque el viaje era largo, no era corto. En la góndola Carril sí, una vez con mi hermano hasta Puncha, y de verdad que era un poco más rápido que el tradicional ferrocarril que nosotros todos conocíamos, ya que debido al convoy que hacía, de verdad que donde era un poco de cuesta la línea férrea, se demoraba un poco, y bueno, la anécdota es que la gente allí en dicho sector bajaba a estirar las piernas, porque era muy lento su andar en dicho lugar. Puntra me acuerdo más que nada. Incluso mis cuñadas, las hermanas de mi señora, venían de Achao y venían a una estación de Piruquina, creo que de ahí viajaban a Ancud a la escuela normal cuando todavía no se construía. Estaba donde había unos edificios de la capitanía, como camino a la Arena Gruesa. Lamentablemente en estos sitios no había conservación, por lo tanto ya la importancia solamente queda en el recuerdo de los que saben algo de esta existencia del antiguo muelle Lechagua. Pero era bonito el tren. E inclusive yo le he conversado con uno de sus colegas. Yo tuve un compañero curso en el liceo, que su papá era maquinista. Y vivía en la misma casita, que una pena verlo todo destruido. Es una pena ver. Ese debía ser debían de restaurarlo a alguien. Tener un museo bonito ahí. Pero es una pena verlo como está. Todo destruido, y vivió gente ahí que no pagó un peso nunca, nadie. Se le suma al listado de inconvenientes la disolución de la compañía contratista que produce el retraso de las obras, y en el año 1911 el naufragio en el canal de Chacao de la chata que transportaba una máquina pequeña, una locomotora grande y 100 rieles. De este naufragio, un buzo durante los meses de verano logra sacar pieza por pieza de la locomotora desde el fondo del canal de Chacao, la cual logran reparar en Castro. Llega el año 1912, con declaraciones del señor Lezaeta a periódicos locales, donde asegura que en marzo de ese año estaría completamente terminado el ferrocarril. Para ese momento ya se habían construido 5 puentes viaductos de 15 a 20 metros de altura, donde el más grande de ellos era el puente de San Antonio, de 80 metros de largo. Y pasa, antes había un puente ahí, un puente largo como está ahora, era pura madera. Del mismo modo, en la ciudad de Ancud ya se encontraba en pie el edificio de la estación, las bodegas, la casa de máquinas, el galpón para los carros, la tornamesa, los desvíos y los cambios. Un escenario similar presentaba la ciudad de Castro y las paradas de Pupelde, Coquiao, Puntra, Butalcura, Mocopulli y Pitpit.
Bueno, la góndola carril se parecía más que nada a un bus, pero con ruedas de fierro. Y tenía 2 puntas. O sea, ella no necesitaba cambiar de dirección como la máquina que tiraba el convoy de ferrocarril. Después también está los matazapos, que eran carritos que se manejaban y que a veces nosotros nos portábamos mal y robábamos un carrito y nos arrancábamos el matazapo que tenía una especie de palanca y empezaba a girar la rueda y nos partía y llegamos hasta Puerto, donde hoy día más o menos está el terminal de buses municipal. Hasta ahí más o menos llegamos. Y había cosas que se decía del ferrocarril que no sé si era verdad. Una señora viejita que iba subiendo una cuesta y el ferrocarril le dijeron, ¿la llevamos? No, estoy apurada. Cuento sería, pero esto indicaba que el ferrocarril tuvo que se construir no con túneles, subiendo cuestas y eso bajaba su velocidad. Y nosotros íbamos sentados en la góndola y al lado de la puerta, había una puerta ahí. Y yo, intruso, tomé la manilla y la puerta se abrió. Claro, y vi los otros rieles abajo, mi mamá cerró la puerta y ¡pa! El puro callo. Eso me acuerdo de la estación Punta. Con el tiempo, yo llegué a vivir a la estación Punta. Fui a vivir ahí porque yo me casé y después me fui a vivir al campo que tenía el papá de mi mujer y vivimos un tiempo ahí mismo. Ahí todavía se conservaba la carbonera, que estaba donde se guardaba el carbón de piedra, porque ahí un punto estuvieron en la residencial Lidia, estuvo residencial Bessler, había correo en Punta. Claro, era una población más o menos grande, era una de las estaciones principales que habían antes de Ancú a Castro, con Vitacura. Bueno, ya que lo que creo que se ha dicho ya, la importancia que tenía porque era el único medio para unir, salvo un camino antiguo, Caicumeo, era el único medio rápido y expedito para unir las ciudades de Ancud con Castro y entablar el comercio en el interior de la isla. Bueno, había en estaciones donde había acumulación de leña primero, pero yo me acuerdo que eso en mis tiempos duró más o menos como 5 o 6 años. Y después ya empezaron a aparecer algunas locomotoras a carbón y las que usaban leña también fueron adaptadas y se cargaban. Entonces en las estaciones había una parte en que había un pozo que bombeaba agua movido por unas hélices metálicas, una torre alta que era un wind charger, o sea, cargado por el viento. Por otra parte, el ferrocarril de pasajeros presentaba los siguientes horarios. Desde Ancud salía los días martes, jueves y sábados a las 8:55 horas de la mañana y desde Castro salía los días lunes, miércoles y viernes a las 8:30 horas de la mañana. Para comprar un pasaje se podía acudir a las boleterías ubicadas en las estaciones de Ancud y Castro, pero de igual modo el tren disponía de una boletera para cobranza para los pasajeros que se subían en las estaciones que se encontraban en el camino. Aquí en la estación de Vitacura nos detenemos a pensar que sea cual sea el motivo por el cual viajaban, el viaje en tren permaneció en la memoria de muchos chilotes, quienes lo recuerdan con un romanticismo, al rememorar el encuentro entre pasajeros, de los cuales muchos eran vecinos, amigos y familiares. En Ancud, el recorrido del ferrocarril de pasajeros iniciaba en la estación de Ancud, ubicada en calle Prat. Después, continuaba por la llamada ex línea férrea en el sector de Pudeto Bajo. Daba la vuelta por detrás de la Chilolac hasta Pupelde, con un paisaje que costeaba el río. Luego, su dirección cambiaba hasta llegar al sector de Coquillao y tomar como destino la estación de Puntra, donde cuentan los relatos, se llegaba a la hora de almuerzo y daban 1 hora aproximadamente para que los pasajeros descansaran. Allí, las personas tenían varias opciones. Podían ir a comer a los restaurantes o a la famosa fuente de soda de la señora Lidia Mancilla o comer su coca-bí en el tren.
Luego de este descanso, el viaje continuaba hasta Butalcura, para luego dirigirse hasta la estación de Mocopulli, que era la que conectaba a Dalcahue y a todos los habitantes provenientes de islas adyacentes. Le seguían las paradas de Pitpit, Yauyao y Piruquina, hasta finalizar el viaje en la estación de Castro. El ferrocarril de Chiloé fue un aporte para la creación de nuevas rutas y caminos entre localidades, ya que previo a este medio de transporte, en Ancud solo existía el camino de Caicumeo, la cual correspondía a una senda que se ubicaba entre montañas y cerca de ríos. Además, el ferrocarril fue un aporte para la creación de diversos oficios en los cuales trabajaron chilotes, y gracias a ello, este tren pudo funcionar hasta su fin. El ferrocarril de Chiloé funcionó durante aproximadamente 47 años y el 3 de marzo de 1959 fue el último viaje de ida y vuelta del tren, el cual fue realizado por la máquina 5057 y fue inmensamente cubierto por medios de prensa locales, los cuales lo relatan como el viaje más emocionante y nostálgico, repleto de pasajeros. Estos maestros chilotes eran tan hábiles que cuando el Estado, a través de la empresa de ferrocarriles, empezó a recortar presupuestos, porque esa fue otra manera de matar al tren, recortar presupuestos, no había cómo reproducir las piezas metálicas. Bueno, los carpinteros como mi abuelo aprendieron la técnica y el arte de la fragua. Ellos reemplazaban la pieza metálica, por su habilidad como carpintero, lo aplicaban al arte de fragua. Entonces, no había repuesto de metal, ellos fabricaban la pieza. Y lo hacían muy bien. ¿Por qué? Porque el fisco no ponía los repuestos originales. Otra manera en la cual la empresa de ferrocarriles fue matando con ese abandono de presupuesto, de renovación de material mayor y menor, como dicen los bomberos. Bueno, el ferrocarril funcionó hasta cerca del terremoto. Pero allá en el año 1959, el presidente Alessandri observó, es decir, el gobierno de él se entiende, que era muy grande el déficit que dejaba el ferrocarril. Entonces intentó, ya en el año 59, suprimir el ferrocarril. Pero la real supresión se produjo primero el 28 de febrero de 1959, cuando corrió el último tren de Ancud Castro. Y después quedó funcionando solamente el autocarril, góndola. Esa góndola, por supuesto, ya dejó de funcionar al destruirse la red con motivo del terremoto del año 60. El tren hizo su viaje continuo durante mucho tiempo, hasta que se construyó la línea, quiero decir, la carretera de Ancud, de Castro a Ancud, Ancud a Castro. Bueno, el final del tren fue por el terremoto. Ya, después del terremoto ya no se pudo mantener más porque las líneas férreas lo destruyó todo lo que es el terremoto. Después del terremoto que tuvimos vino el maremoto. Entonces todas esas cosas, el tren derrumbó varias estaciones. Varias estaciones que prácticamente el terremoto lo botó. Fue tanta la destrucción material del mega terremoto de 1960 que los trabajadores y las trabajadoras y todo Ancud y todo Chiloé no les quedó otra que asegurar su subsistencia. Y ahí el tren, ahí sí que fue condenado a muerte, porque la destrucción fue total y ellos no tuvieron alternativa, se vieron superados. Pero si no hubiésemos tenido ese mega evento, yo les aseguro que hoy estaríamos sentados viajando por la Trochita hacia Lechagua, hacia Butalcura, hacia Castro. Y sería una joya de América del Sur, no solamente como la que hay en Neuquén. Y después ya con el tiempo, después del terremoto del 60, no sé, me da nostalgia, me da tristeza, porque íbamos a cazar pájaros, a pescar salmones en el río de la Toma, porque pescábamos salmones en el río de la Toma, trucha arcoíris. Y ver el tren abandonado, los vagones ahí echándose a perder. En uno de los vagones vivió Chechito Caucamán, Chechito Lagoya, vivió mucho tiempo en un vagón. Y otras familias igual vivieron en los vagones, claro. Y de ahí de a poco se fue deteriorando hasta que se fueron perdiendo las cosas. Y bueno, a lo que hoy día solamente un recuerdo, y la estación que nos queda ahí, el andén, que ese tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo.
Esa casa se está perdiendo con el tiempo. Yo le decía a los colegas, la señora de mi amigo Pedro, que me curó el pie. Y vienen a hacer un museo, viendo aprovechar madera natural, arreglarlo. Si eso es lo que nos corresponde a cada uno, cuidar nuestro patrimonio. Todos deberíamos estar preocupados de conservarla, de preservarla. Ojalá, tengo entendido que hay un proyecto de restauración que ojalá se lleve a cabo, porque esto es algo histórico para nosotros. Cosas que ya no volverán ya. Y ya no estaré para verlo. Era bonito, muy bonito. Algunos relatos apuntan hacia el abandono por parte del Estado en el financiamiento del tren. Otros le atribuyen las diversas problemáticas relacionadas al clima chilote, el tiempo que tomaba realizar el trayecto, el complejo paisaje chilote y la llegada de nuevos medios de transportes, las cuales fueron otras posibles causantes. Finalmente, el ferrocarril de Chiloé acaba definitivamente con el terremoto del 22 de mayo de 1960, donde la mayoría de los vestigios tangibles quedan destruidos por completo. En consecuencia, los pocos inmuebles que sobrevivieron a la catástrofe natural, sumado al paso del tiempo y el abandono de la comunidad, produjeron la pérdida de casi todos los recuerdos materiales que años atrás fueron levantados, todos menos uno, la estación de ferrocarriles de Ancud. En la actualidad, este es uno de los últimos vestigios de un viaje chilote, que aún permanece en el recuerdo y en la memoria de nuestros padres, vecinos y abuelos. Recuerdos que son parte de la historia de Chiloé, que lo terminan por convertir en un paraíso mágico. Voy a agradecer a ustedes profundamente, de lo más profundo de mí y de mi familia, por tener esta visión, por tener ese espíritu, ese trabajo de buscar nuestras raíces, de cómo empezó a funcionar una parte de la isla, que fue ferrocarril. Y esto a usted se lo agradezco profundamente, de forma personal. Y ojalá que nosotros los acuitantes, tengamos ese orgullo, lo que fue ferrocarril Ancud y Ica. Jóvenes, gracias por su labor y que Dios la ayude a divulgar, a buscar nuestras raíces. Gracias. Gracias.